Hoy tendremos la parte número 47 del tema La paz de Dios. Vamos a dar inicio a él con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te seguimos agradeciendo porque sabemos que el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda la verdad. Y queremos pedirte que nos pongamos en tus manos para que Él pueda obrar en nosotros y llevarnos precisamente a este conocimiento que tanto necesitamos. Ayúdanos, Padre, a saber diferenciar el verdadero cristianismo de todo lo pseudo que hay a su alrededor. Y sobre todo también con este tema de judaizantes, que tanto daño siguen haciendo, a pesar de poder conocer la verdad y rechazarla. Y te queremos pedir que también les toques el corazón a ellos y el entendimiento, para que cedan a tu influencia y cambien. Ayúdanos a estar siempre en tu camino, a no errar y a poder ser una luz para todo este mundo. Une a tu pueblo en un mismo sentir. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien. En La paz de Dios, parte número 47, una vez más vamos a ver un par de imágenes que nos servirán para introducir un poco la lectura de Gálatas 6. Fijémonos cómo en la portada hay dos dibujos que tienen que ver con labores de campo. Uno es el que sembrar y lo otro, la siega. ¿Os recuerda algún texto bíblico esto? Seguro que sí, ¿eh? Algo que se siembre y algo que se siegue, este lo conocen todos. Bueno, pues a mi espalda aparece otro. Es esto. Es una fotografía extraída, que ya sabéis, de una película, que en este caso lo he puesto no como representación precisamente de Jesús, sino de lo que acontecía también con los cristianos que de verdad querían seguir al Señor tantísimas veces, y veremos cómo alguien, citado aquí en Gálatas 6, también pasó por algo muy parecido. Vamos antes de nada, eso sí, a hacer el repaso de esas noticias últimas que han acontecido esta semana como plagio satánico a la auténtica paz de Dios, y con algunas que desde luego no tienen desperdicio. Santuario de Fátima. Los peregrinos renovaron la promesa de amor familiar. En todas las misas con motivo del Día de la Sagrada Familia, el 31 por la noche hará la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y atención a esto, porque evidentemente aquí va a tratar de paz. Fijaos lo que iremos viendo, porque hay alguna otra noticia asociada que es realmente impresionante. Llegó a decir, y con motivo del Año Nuevo, el 31 de diciembre por la noche se celebrará una misa de acción de gracias en la Basílica de la Santísima Trinidad, seguida por una procesión, mientras se reza el Santo Rosario hasta la Capilla de las Apariciones. Ya veis que es todo un proceso, ¿eh? Pero, ¿qué más sucede? Poco después, a medianoche, tocarán las campanas y se realizará la consagración al Inmaculado Corazón de María. En cambio, el domingo serán las misas con el beso a la imagen del Niño Jesús, y habrá por la tarde una procesión eucarística pidiendo por la paz en el mundo. Fijaos bien, ¿eh? Este año, si el año pasado fue el de la misericordia, este año cambia el lema, ¿eh? Este año es algo realmente especial, consagrado al Inmaculado Corazón de María. Por tanto, este año está entregado a lo que ellos vienen a decir que es la Virgen María. Por tanto, es un año entregado a Satanás, no a la Virgen María auténtica, por supuesto, ¿eh? Y en ese contexto, claro, para empezar dan el beso al niño Tamuz, no a Jesús, y finalmente terminan ¿con qué? Una procesión eucarística pidiendo por la paz en el mundo. Por tanto, ya podemos ir entendiendo que si piden por la paz en el mundo y consagran esto al Inmaculado Corazón de María, probablemente será todo lo contrario. Probablemente, muy probablemente. Ya hemos visto que es hacer esto
y ya esa misma noche del 31 de diciembre empezaron a haber más atentados terroristas, más desgracias y más continuamente de todo lo malo por todas partes. Está siendo un abismo de noticias el que está llegando, uno tras otro, continuamente, que estamos quedando desbordados ya esta misma semana primera de este año, porque es realmente impresionante. Qué cascada de noticias y desde luego qué pocas de positivas. En fin, parece ser que el año consagrado al Inmaculado Corazón de María nos va a dar mucho que hablar, desgraciadamente. Y por cierto, de todas estas cuestiones, de esos procesos que hace la Iglesia Católica, todas estas formas de fe, vamos a tratarlo en un tema especial que ya estamos preparando para mostrar de dónde surge toda esta forma de proceder de la Iglesia Católica. Y ya os digo, evidentemente no procede por casualidad de Roma mismo ni del cristianismo, sino todo lo contrario, va mucho más allá, va hasta la mismísima Babilonia. Pero bien, eso llegará en su momento si Dios quiere. Mientras tanto, texto de las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del 1 de enero de 2017. Sentimos crecer en nuestro corazón un sentido de inmenso reconocimiento hacia María que ha dado al mundo al Salvador. El agradecimiento porque da al mundo al Salvador. Bien, María es cierto que hizo, se puso en disposición para que se hiciese la voluntad del Señor. Y le agradecen a María como un reconocimiento, pero evidentemente si María hubiese dicho que no, Dios hubiese tenido que elegir a otra persona y se deberían dar las gracias a esa persona también. Pero ¿es María el que da al mundo al Salvador? ¿O es el Salvador que se pone en María para después salir al mundo para salvarlo? Cambia mucho la situación, porque en este marco en que nos lo dicen, nos están haciendo referencia a que María es la que en definitiva distribuye la salvación al mundo. Es muy distinto, ¿eh? Pues evidentemente hacen finalmente una oración a María, gracias, oh Santa Madre del Hijo de Dios, Jesús, Santa Madre de Dios, una vez más, fijaos, y terminan al final con todo, ayúdanos a caminar en la vía de la paz. No a Jesús, no se lo piden a Dios, no, directamente a la Virgen María. Es la que debe llevar al mundo por la paz. Algo está preparando el diablo, evidentemente. El Papa en el Ángelus, el 2017 será bueno si nosotros haremos el bien día a día. Qué bonitas frases, ¿eh? El Papa precisó que la paz se construye diciendo no, con los hechos, al odio y la violencia y sí a la fraternidad y la reconciliación. Evidentemente recordemos que en este año va a suceder algo, el 500 aniversario del inicio de la Reforma con Lutero, y que precisamente con los luteranos y otras denominaciones protestantes va a haber un acto ecuménico de una trascendencia impresionante. Bueno, pues ya veremos qué nos depara todo esto. ¿Será la fraternidad y reconciliación o será todo lo contrario en otros ámbitos? Habrá para todo, seguro, pero evidentemente paz por todos lados, ¿cómo no? Y también mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2017. Y evidentemente, ¿qué podíamos esperar? Pues claro, como ese primer día es dedicado a la paz del año, paz absolutamente tanta como queráis, al menos en palabras, buenos deseos y más. En fin, pero ya veis cuántas veces aparece la palabra paz, subrayado, hasta la saciedad, ¿eh? Está siendo el papado el promotor por todos lados de la paz. Pero fijaos también en qué aparece en el punto 7. Como es tradición, firmo este mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de la Paz. En el nacimiento de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios deseando paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad. Pidamos a la Virgen que sea ella quien nos guíe. Todos deseamos la paz. La verdad es que cuando uno presenta estas cosas, la indignación que va por dentro es tremenda. Porque ves cómo Satanás está trabajando y embaucando a tantas buenas personas que de verdad son sinceras buscando la fe en lo que conocen, que es el catolicismo, y realmente se tragan la gran falsedad.
María, Reina de la Paz. Y el versículo es erróneo. ¿Cómo dices? El versículo es buena voluntad para con los hombres. No Deseando digo que paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad, dice aquí. Sí, siempre hay un algo, ¿no? Pero también depende de versiones, ¿eh? Una vez más, fijaos cómo el tema paz en la Iglesia Católica va prácticamente asociado a la Virgen María, ¿eh? Y esto es algo a tener muy en cuenta, porque la paz de Dios que estamos viendo continuamente, para nada va enmarcado con esto. Y evidentemente, como no, más paz por todos lados, ¿eh? Y todos podemos ser artesanos de la paz, cuidado. Eso sí, estando en consonancia con lo que ellos dicen, por supuesto, si no, mal vamos. Antonio Guterres asume la Secretaría General de la ONU, ya sabéis, es portugués. Hagamos que 2017 sea un año para la paz. La paz debe ser nuestra meta y nuestro guía. Y claro, será un año para la paz, se comprometan con la paz hoy y todos los días, hagamos que 2017 sea un año para la paz debe ser nuestra meta y nuestro guía. ¿Y qué está siendo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. En Siria, oración ecuménica por la paz en Alepo liberada, en la ciudad apenas liberada de la galaxia de grupos armados sirios y no sirios, pues hay un encuentro ecuménico entre los 3 dirigentes más importantes de religiones que están en Siria. Como no, el tema de la paz, ecumenismo. La cuenta Twitter del Papa inicia el 2017 con 32 millones de seguidores. El mayor número de seguidores son en idioma español, claro, por supuesto. Ya sabéis que aquí es más papista que el Papa. Bueno, normalmente en los lugares de habla hispana es típico, ¿no? Y como es un Papa que habla español también, pues aún más. Encomendamos el nuevo año a María Santísima, Madre de Dios, para que crezcan la paz y la misericordia. Por tanto, nos damos cuenta a quién está dedicado el año, encomendado a María Santísima, Madre de Dios, según ellos, para que crezcan la paz y la misericordia. Este año, como se suele decir, puede ser de agárrate y no te menees. Realmente, ¿eh? Porque ya estamos viendo por dónde va todo. Y recordemos que entramos en el periodo de 14 años hasta el regreso de Cristo, ¿eh? Quedan 7 y 7. Cuidado con esto, ¿eh? Pues bien, mientras esta es la realidad cotidiana y mientras vemos el embaucamiento que hace el Vaticano con el tema de la paz a nivel mundial, mientras está pasando todo lo contrario y al final a alguien tendrán que recorrer como ese líder moral de la paz, ya sabemos que van a ser ellos mismos, nosotros vamos a seguir con la auténtica paz de Dios y vamos a hacerlo donde concluimos en Gálatas 6, que es lo que hoy nos toca, y vamos a leer una vez más para adentrarnos en ese problema que había en Galacia, en las iglesias de Galacia, y que Pablo escribió y que tenía que ver tanto, sobre todo con los judaizantes, como ahora. Mirad qué nos dice en Gálatas 6, a partir del versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es algo a tener en cuenta. Teóricamente, nosotros somos espirituales, viene a decir, o vosotros sois espirituales. Si alguien hierra, es sorprendido en alguna falta, no vayas y le des de bofetadas directamente, ni le eches la caballería encima. No, no. Primero, con espíritu de mansedumbre, intenta restaurarle, ¿eh? Después, considérate a ti mismo, por si acaso, no sea acaso que tú también puedas ser tentado. Y tener eso siempre presente. Es que se hace eso, yo no. Yo soy más bueno, ya, y quizás en otra cosa estás cayendo. Por tanto, si vas a amonestar a otro, cuidado. Plantéate primero cómo estás en tu propia vida. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, volviendo al versículo 1, yo recuerdo desde hace muchos años que cuando yo era niño empezamos a conocer la Iglesia Adventista, vivimos bastantes detalles de circunstancias de cuando alguien hacía las cosas mal,
las cosas no se le decían con mucho amor, ni mucho cariño precisamente, ¿eh? Sino que pim y pam, y se le marcaba pautas, pero de unos modos un poco en la dinámica como funcionaba el país en esos momentos, en general, ¿eh? Eso también afectaba dentro de las iglesias. Y el tacto, el cariño, a veces precisamente brillaba por su ausencia. Pues es algo que debemos intentar que no acontezca nunca, nunca. Las cosas hay que hacerlas como debe ser. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. No, a ti te pasa esto, pues te aguantas. Yo tengo otros problemas. No, no. Todos hemos de ayudarnos con las cargas que todos llevamos en esta vida. Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál era esa ley de Cristo que hace referencia? Amaos los unos a los otros. Es la forma en que unos a otros nos debemos ayudar. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántas veces el orgullo, el yo soy el más, y esa chulería hace que en verdad uno no sea nada? Normalmente, cuando uno se cree ser algo, ¿qué sucede? Que se cree ser algo por un complejo de inferioridad. Y es la forma de reacción para superar esa forma que tiene de pensar que es inferior a los demás o a alguien en concreto. A partir de aquí, tiene que hacer alarde de algo. Pues no. En verdad, quien se alaba a sí mismo, mal va. A sí mismo se engaña. Una vez más, ¿quién es el que debe recibir toda la gloria y honra? Aunque sea algo bueno que nosotros hagamos. Pues es Dios, que es el que da el don para hacer eso, da la oportunidad para hacer esa buena cosa. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Una vez más, antes de hacer algo, miremos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Lo hago bien o no lo hago bien? Y evidentemente eso de gloriarse en uno mismo, cuidado cómo se toma también ese sentido. O sea, podemos estar satisfechos con la ayuda de Dios de hacer las cosas, pero no vanagloriarnos, ¿eh? Cuidado. Cada uno llevará su propia carga. Y es verdad, aunque nos hemos de ayudar unos a otros, ¿verdad que cada uno se siente lo suyo? Yo recuerdo que mi madre, cuando tenía dolores, y le decían, uy, hermana, que le duele mucho, no sé qué, de tanto. Decía, sí, cada uno se sabe lo suyo, decía. Y es verdad, cada uno se sabe lo suyo, siente su dolor, su pesar, su carga. Pero siempre que se pueda, hemos de intentar pues que todos se apoyen unos a otros, ¿no? Así, todos debemos hacer eso. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque no siempre se tiene en cuenta. El que es enseñado en la palabra, cuando recibe instrucción que desconocía, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es una correspondencia, ¿no? Tú me das la parte espiritual, yo te ayudo en todo lo que puedo. Y eso no se hace como una norma de obligación, sino porque verdaderamente debe ser la ley de Cristo, de amor, de reciprocidad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos cuando hemos visto esas dos imágenes creo que lo hemos tenido claro, que era ese texto en cuestión. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Habéis visto que alguien que va sembrando patatas recoja peras? Claro, no cuadra, ¿no? Pues evidentemente, si nosotros sembramos cosas buenas, en modo de hacer, en palabras, en todo, ¿qué vamos a generar? ¿Qué vamos a segar? Vamos a recoger la consecuencia de eso. Por tanto, debemos analizar nuestras vidas. No sea acaso que estemos sembrando cosa mala en vez de cosa buena, porque la consecuencia va a ser precisamente de lo que has sembrado.
Si hacemos cosas malas, si pensamos mal, si decimos las cosas mal, si generamos problemas, ¿qué vamos a recoger? Pues evidentemente todo lo malo. En definitiva, tengamos eso como una ley de la naturaleza que nos da una lección tremenda. Si siembras algo, vas a recoger eso. No hay otra, ¿eh? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esta es la verdad. ¿Qué procura la gente buscar normalmente? Las cuestiones de la carne, pasárselo bien, como dicen tantos, ¿no?, en lo que haga falta que os podáis llegar a imaginar que sea de corrupción. ¿Y qué van a segar? Pues evidentemente lo mismo que están sembrando. ¿Y qué les va a repercutir esto? Pues en la perdición, en no a la vida eterna, no a la salvación. Pero en cambio, si tú siembras para el Espíritu, te vas preparando con las cosas de Dios, vas compartiendo la palabra, intentas mejorar con la ayuda de Dios, ¿qué vas a segar? Pues evidentemente, como dice aquí, del Espíritu segará vida eterna. Esta es la gran cuestión. ¿No queremos segar la vida eterna, acaso? ¿Quién puede decir, ah, no, yo no? Desde luego es que hay que ser muy corto, ¿no?, para no querer la vida eterna en la bondad absoluta por la eternidad. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es un texto muy profundo, ¿eh? Se lee muy rápidamente, pero es muy profundo. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Y cuánta gente no hemos oído decir, es que siempre hago el bien y siempre me vuelve lo contrario, y después ya me he hartado de hacer el bien, pues ahora haré yo lo mismo? Sí, esto es un comentario muy típico. Pues dice que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no aflojamos, si no cedemos. ¿Recordáis un himno muy famoso que dice firmes y adelante? Y en exclamación. Cuando Lutero escribió este himno, estaba pasándolo realmente mal. ¿Y qué dijo? Firmes y adelante, y por inspiración divina escribió uno de los himnos más preciosos que hay y que han servido para alentar a la gente del pueblo de Dios durante siglos. Y eso debemos hacer, no desmayar, aunque veamos que todo lo que hacemos parezca que no da un buen fruto. Nosotros debemos seguir, porque la siega no solo es lo que vamos a encontrarnos en esta vida, sino lo que nos viene justo al final, cuando Cristo vuelva. Esa es la auténtica siega. Dios va a recompensar. Fijaos que en el mundo espiritual satánico hay una cuestión que es el karma, que llaman, ¿eh? ¿Y en qué consiste? Si tú haces el bien, te vuelve el bien. Si haces el mal, te vuelve el mal. Y todo prácticamente muy pim pam, ¿eh?, muy rápido. Pues no siempre es así. Y la verdad es que esto no es una ley del universo, sino es Dios el que propicia las cosas. Hemos de separar lo que sería la fuerza, en plan Star Wars, ya me entendéis, de lo que es lo que hace Dios por nosotros. Nada que ver. El plagio satánico es ese, el karma que llaman, ¿eh? Cuidado con eso. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando hay oportunidad de hacer el bien, ¿qué debemos hacer? ¿Negarnos a hacer el bien? No, hay que hacer el bien. ¿Y a quién? ¿Solo a los de nuestra raza? ¿A los de nuestro país? ¿A los que creen como nosotros? No, hay que hacerlo a todos. Pero eso sí, hay que tener presente lo que dice el apóstol Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque son familia tuya, de verdad. Quizás no serán familia en sangre, pero serán familia en un mismo sentir, hijos de Dios, aceptados por Dios porque también quieren seguir a Dios. Y esa es la verdadera familia, los que están en el mismo camino, porque a veces familia de sangre tienen otro prisma totalmente distinto. Y no solo un prisma distinto, sino que son capaces de ir contra ti, por lo que crees, no respetarte y tantas cosas más. La familia auténtica es la de la fe,
Y ante esto es a quien más debemos darnos por encima de todo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y ahora dices, ¿y esto por qué lo pone aquí el apóstol Pablo? Pues porque Pablo aquí coge la pluma, o con lo que escribiera, y escribe de su propia mano con letras grandes. ¿Por qué? Porque si escribe en plan mayúsculas se ve más y impacta más. No. Porque Pablo tuvo un problema, y recordemos que ya tratamos de eso. Tenía algo en su cuerpo que había quedado como un estigma, una marca que no se le solucionaba, y lo había pedido 3 veces al Señor, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Y en qué consistía? Su visión. No se veía bien. Y cuando las cartas él no las escribía nunca, él solo se dejaba la parte final, que era ya la despedida. Y es cuando él coge y escribe por sí mismo. ¿Os imagináis? Cuando hace esto, quiere decir que estaba con alguien más en algún lugar escribiendo. Él dictaba y el otro escribía. Pero llega un momento en que él dice, mira, la salutación final, la despedida, quiero que sea de mi propia mano, para que vean que realmente soy yo el que escribo y no que es otro. ¿Y por qué? Porque le salía del amor, del cariño hacer eso. Y lo hacía como podía, en letras grandes, porque era la única forma que él quizás podía ver algo a la hora de escribir. Y a partir del 12 nos dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Y fijaos por qué coge la pluma, no solo es por despedida, es porque está hasta aquí de los judaizantes. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, querían vivir tranquilitos, en paz. Si desechaban el tema de la cruz, ¿a qué se volvían? A los rudimentos judaizantes. Y en consecuencia, pues ya veis, también decían, pues hay que circuncidaros, lo que estuvimos presentando en los capítulos anteriores. ¿Ellos de verdad amaban a esta gente, a los gálatas, o lo que querían era llevarlos al terreno que no tocaba, porque era un desprecio de lo que Cristo hizo? Mirad cómo continúa. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Y por qué no guardaban la ley? Pues porque había cosas que ya no utilizaban, ya no hacían, y además no la guardaban tampoco la ley moral de corazón, porque estaban rechazando al mismísimo Cristo que murió por ellos mismos. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Fijaos, el gloriarse aquí, es decir, mira, hemos podido sobre ellos, los hemos vencido y ahora nos van a seguir a nosotros. Los estaban llevando sometidos a ellos. Esto es gloriarse de otro. No es estar feliz por lo que haga otro, nada que ver. Y esto es lo que buscaban, someterlos. Y mirad cómo continúa. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. ¿Él se tenía que gloriar en algo? Bueno, se podía gloriar en muchas cosas, ¿no? Podríamos pensar nosotros desde nuestra perspectiva de admiración hacia Pablo por lo que llegaba a ser y a hacer. Y en cambio dice, nada, de gloriarme nada. Si me glorío es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En los 2 palos? No. Está haciendo referencia que se gloría en la muerte de Cristo por él, por haber sido salvo y por todo el mundo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por tanto, todo lo del mundo ya le importaba un rábano. No le importaba. Él lo que quería era la cuestión espiritual, estar cerca de Cristo, y toda la gracia, toda la alabanza, todo se lo dedicaba al Señor. Pero mirad qué dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo se crucifica uno al mundo?
¿Hacen como tantos católicos en según qué lugares, como Filipinas, que se clavan en las cruces? ¿Esa salvajada? No, no es esto. Crucificarse al mundo es renunciar a las cosas que el mundo ofrece, que son pecaminosas y no son la voluntad de Dios. Es eso. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí se acababa toda discusión. Dejaos de circuncidaros, dejaos de si lo estoy o no lo estoy, no presionéis para que los otros lo hagan, no aceptéis eso si os dicen que lo hagáis, porque en Cristo todo eso se acaba. Aquí ahora lo que importa es que somos una nueva creación. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron, dice el texto bíblico, ¿no? Hemos muerto al pecado, por tanto, somos una nueva creación. Podemos ser llamados hijos de Dios libremente. Aquí ya no había diferencia entre judío ni griego o gentil, entre hombre o mujer, entre el Señor y el siervo. Aquí todos eran hijos de Dios ya, o así debería ser. Por tanto, cuando dice esto, ¿qué les está diciendo? No os esclavicéis. No volváis a lo de antes, porque volveréis a ser esclavos. Y estáis libres ahora en Cristo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mirad que Pablo es claro. Aquí vuelve a salir el tema de la paz. A veces cuando leemos estos textos dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la paz de Dios? Pues es evidente, todo llega a su propia conclusión. Y a todos los que anden conforme a esta regla, haciendo lo que él acaba de decir, paz y misericordia sea a ellos. Porque van a conseguir la auténtica paz de Dios. Y misericordia, Dios tendrá misericordia, claro que sí. Y añade, y al Israel de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién era este Israel de Dios? Los judíos y ya está. Todos los judíos. Evidentemente, aquí hace una diferenciación, sea ellos, los que quieren andar así, que la mayor parte eran los de Galacia, que eran gentiles, y al Israel de Dios. Entonces, también hace referencia a judíos. ¿Pero a qué tipo de judíos? A los que estaban en la verdad, aceptando a Cristo. Y desde luego, que tuviese misericordia y paz en buscar también a los otros, que aún no lo habían aceptado, a ver si había alguna forma de que terminasen aceptando y siguiendo al Señor. Pero ahora, ¿quién es el Israel de Dios en general? Es el pueblo de Dios, sea de donde sea de estirpe judía o no, pero que ha aceptado a Cristo de corazón, que quiere guardar sus 10 mandamientos de corazón, que va a pregonar el mensaje de salvación a todo el mundo. Ese es el auténtico pueblo de Dios, que entra a formar parte del pueblo de Dios a través de la promesa hecha a Abraham, que en un principio era por circuncisión, ¿no? Pero ¿cómo cree Abraham? Por fe, y le es contado por justicia. Por tanto, si todos participamos por fe, somos hijos de la promesa, por tanto, hijos de Dios y aptos para la salvación. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Pablo se andaba por las ramas, Cuando llegaba a un punto de saciedad, después de haber dicho las cosas claras tal como eran, y haber mostrado mucho amor y misericordia, llegaba a un punto en que decía, hasta aquí hemos llegado. Y cuando hay que cortar, hay que cortar. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Entendéis la imagen que aparecía a mi espalda? Jesús fue marcado, sí, clavado en la cruz, traspasado por la lanza, pero ¿solo eso? ¿No recibió azotes? ¿No recibió bofetadas y recibió de todo? ¿Y el apóstol Pablo? ¿No traía esas marcas en su cuerpo del Señor Jesús? No, no estaba estigmatizado. Cuidado, porque algunos pueden decir, no, mira, entonces cuando a alguien de la Iglesia Católica le salen los estigmas es porque está sufriendo todas las marcas del cuerpo de Cristo en él y quiere decir que es un santo ya.
No, no, nada que ver con eso. Las marcas eran, ¿por qué? Ya vimos, ¿por qué situaciones pasó el apóstol Pablo? Naufragios, latigazos, hambre, absolutamente de todo. Esas eran las marcas del Señor Jesús en su cuerpo, pero además llevaba otras marcas, una para cada ojo. Sí, no se veía muy mal. Bueno, pues eran las marcas por haber seguido a Jesús, siendo derribado del caballo camino a Damasco. Por tanto, en su cuerpo ya había suficiente autoridad, se podía mostrar que él estaba así por seguir aceptando la cruz de Cristo. Si hubiesen seguido como los judaizantes, ya no hubiese tenido ningún problema, porque los judíos, que eran los que buscaban la persecución, si hacían todo eso, ya los dejaban en paz. Qué diferencia, ¿eh? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Concluye muy sencillamente, hermanos. Aquí él podría decir hijitos y tal, no, ya dice hermanos. Se está poniendo exactamente al mismo nivel. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Y cómo es posible que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu, con el de ellos? Pues andando en consonancia, en un mismo sentir con Dios y con los hermanos en la verdad, no en la mentira o en error o en parcialmente verdades y unas sí y otras no. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así sea. Y así terminó su epístola el apóstol Pablo. Y gracias a Dios esa epístola se ha conservado. Y se ha conservado porque aceptaron muchos el mensaje que Pablo les dio y rectificaron. Pero por desgracia, si ahora pasamos esto a nuestros días, ¿van a hacer lo mismo los judaizantes y bajarán del burro para darse cuenta de la verdad y seguirla? ¿O seguirán R que R? Pues señores, a todos ellos llega un momento en que hay que decir lo mismo que Pablo. De aquí en adelante nadie me cause molestias por judaizantes, porque ya llega hasta la saciedad del colmo. Quien quiera seguir al Señor de verdad, en su propio idioma, que lo haga. Quien quiera seguir en hebreo todo, porque resulta que es hebreo de toda la vida, pues que lo haga. Pero que nadie imponga nada a los demás de lo que no toca, porque eso es ir contra el Espíritu Santo y contra la verdad de Dios. Y que me digan que es mentira, que en el nombre de Jesús en español o Jesús en catalán, los demonios se van. Porque lo he vivido y sé lo que es. Y este mismo día, presentando la última temática, pasó lo mismo, un ataque demoníaco y con el nombre de Jesús se acabó todo en catalán. Por favor, basta ya de tonterías y sigamos a Dios de verdad y dejémonos de judaizar separando al pueblo de Dios, que ya toca. Por tanto, una vez más, que los que quieran estar en la verdad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y los que no, lo sentimos mucho, pero como no cambiéis, no tendréis la paz de Dios ni su misericordia. Y pensároslo bien, porque os estáis jugando la salvación, y lo peor es que queréis perjudicar la salvación de otros. Que Dios nos ayude a andar en la verdad, en la auténtica verdad que es Él, y dejémonos de bobadas. Que Dios os bendiga. Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos inmensas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por enviar a tu Hijo aquí, aceptar que Él quisiese venir para darnos su vida, para salvarnos, pasándolo tan tremendamente mal y dándonos ejemplo de cómo servirte, de cómo seguirte, de cómo aceptarte. Te queremos pedir, Señor, que saques de nosotros todo lo malo, que pises nuestro maldito orgullo, que nos ayudes a ser fieles a ti en todo, que profundicemos siempre en tu palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y humíllanos siempre, para que nuestros egos desaparezcan y que seamos como tú quieres que seamos, que defendamos tu palabra,
que te seamos fieles hasta el fin. Sabemos que ya hay separación de unos y otros, que la siega ya ha empezado y que el mensaje final está haciendo y causando esa división. Así estaba profetizado y así está ocurriendo. Pero Señor, recoge a todos los tuyos, estén donde estén. Prepáranos para ser todos un mismo pueblo, en un mismo sentir, y predicar este mensaje de amonestación al mundo, de advertencia final, para que todos puedan reaccionar y seguirte antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos también a estar firmes y adelante hasta el momento de tu retorno, pase lo que pase. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.